Te damos gloria, todopoderoso eres tú, Señor. Te proclamamos, juntos declaramos nuestro Salvador. Levantamos nuestras voces, declaramos que no hay otro como tú. Soberano, admirable, poderoso, torre fuerte, nuestro Dios. Tú eres el infinito y santo Dios. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Te damos gloria, todopoderoso eres tú, Señor. Te proclamamos, juntos declaramos nuestro Salvador. Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Hosana al Rey. Vive en la plenitud de la buena noticia que es Cristo Jesús. ¿Y de qué trata esta buena noticia? Salvación y vida eterna, libertad sobre la esclavitud de la muerte. Y ahora somos el templo de su Espíritu Santo. Somos su casa, la casa de Dios. Bienvenidos a nuestra casa con Dios, su casa. Soy el pastor Manu Pajarín, su amigo, y en nombre de mi esposa Luris y de los pastores Ángel y María, les damos la bienvenida. Estamos muy agradecidos de poder compartir esta palabra con todos ustedes. Es muy triste y vergonzoso cuando personas ajenas a nuestra fe cristiana, protestante, descubren la casi absoluta separación o divisiones entre muchas congregaciones, competencia entre congregaciones, enemistad entre congregaciones o denominaciones, críticas, burlas y ataques verbales o por escritos en las redes sociales son tan comunes entre nosotros como el día martes. Sí, todas las semanas te encuentras con uno. Pero, ¿era esta la idea del Señor cuando concibió la iglesia de Cristo? ¿Una comunidad en permanente competencia? ¿Un cuerpo dividido por la envidia, la jactancia o los celos? ¿Enfrentada doctrinalmente siempre? ¿Era esto así? ¿Este era el diseño de Dios?
En cuanto a lo referente a las familias cristianas, pueden prevalecer conductas mundanas de enemistad y preferencia por algunos miembros en perjuicio de otros que consideramos menos importantes dentro del seno de la familia. ¿Podemos los cristianos querer más a un hijo propio que a un hijastro? ¿Podemos darle preferencia a un hijo sobre otro? ¿Está bien que una suegra cristiana viva en permanente rechazo de la nuera y viceversa? Esto de que somos un solo pueblo ante Dios, los que creemos en Cristo, ¿es solo referente para judíos y gentiles? ¿O somos un pueblo también dentro de nuestra casa, en mi casa? Hoy hablaremos acerca del propósito de Dios de crear un solo pueblo para Él por medio de Cristo, sea de la raza que vengamos, de la tribu, de la nación o del linaje del que venimos. Un propósito que es hacer de la iglesia de Cristo un solo pueblo, sin que importe de dónde procedamos. Vive en la plenitud de la buena noticia. Somos la Iglesia Cristiana Nuestra Casa con Dios. Compartimos el mensaje de la palabra de Dios en la voz del pastor Manuel Pajarín Vergara. Antes del nacimiento y posterior obra redentora de Cristo, el pueblo judío era el pueblo santo de Dios en esta tierra. Habían sido llamados a ser nación santa y reino de sacerdotes. El resto de los pueblos de la tierra simplemente eran enemigos de Dios y estaban condenados a no ser salvos. Los judíos consideraban inmundos al resto de los pueblos de la tierra, por lo cual no se emparentaban con ellos, no se casaban, no se relacionaban mucho con ellos, no entraban a sus casas ni comían su comida. Es por esto que cuando el Espíritu Santo también bautizó a los gentiles, los apóstoles se sorprendieron mucho. No fue fácil para muchos judíos convertidos a Cristo aceptar que la salvación de Dios por medio del sacrificio de Jesús en la cruz también era para los gentiles. Pensar que Cristo también padeció por el pecado de los gentiles causó gran controversia, al punto que algunos trataron de judaizar a las costumbres hebreas a los gentiles convertidos a Cristo. Aparentemente, predicadores y maestros de la palabra iban de pueblo en pueblo procurando que los gentiles cumplieran también la ley de Moisés como lo habían hecho ellos para que fuesen salvos. El apóstol Pablo luchó contra estas prácticas. De hecho, fue a Pablo a quien Cristo le reveló con mayor amplitud la gracia del nuevo pacto a los gentiles. Cristo le revela a Pablo que de los dos pueblos, tanto judíos como gentiles, o sea, no judíos, que creyeran en Cristo, Dios Padre hizo de ellos un solo pueblo. Y este nuevo pueblo fue llamado a vivir en unidad y amor para recibir las riquezas de la bendición de Dios Padre dadas en Jesucristo. Esta unidad en amor debe verse reflejada ahora en nuestras congregaciones, iglesias y familias. Por eso vamos a compartir entonces, entendiendo esto, 3 propósitos de Dios al hacernos a todos iguales e importantes delante de Él. Propósito número 1, de hacernos iguales, importantes, al mismo nivel de importancia, de relevancia, valga la redundancia, ante Dios. Propósito número 1 de esto: la iglesia es un solo pueblo, sean judíos o gentiles los que acepten a Cristo como Salvador. Vamos a la carta de Efesios, al capítulo 2, desde el verso 8, vamos a leer hasta el 21. Dice así: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. Tengo que hacer una pausa aquí para insistir siempre en este tema. Queridos hermanos, nosotros, usted y yo, nunca ganaremos un mérito para ser más bendecido o más aceptado
o dignos de la gracia de Cristo. Jamás. Nosotros no tenemos mérito en esto. Él nos salvó por gracia cuando creímos. Es un regalo de Dios. Él nos escogió para ser salvos. Vuelvo a leer en el verso 8 de Efesios 2. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Pues somos la obra maestra de Dios. Qué hermosa revelación del apóstol Pablo referente a esto. Somos la obra maestra de Dios. ¿Quiénes? Los gentiles, o sea, los no judíos, y los judíos que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Somos ahora la obra maestra de Dios. Le voy a ser honesto. Ni siquiera los héroes de la fe fueron la obra maestra de Dios. Ellos alcanzaron por mérito propio y por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, alcanzaron renombre, alcanzaron ser heroicos para nosotros y de ejemplo, pero están a la espera de nuestra propia perfección para poder juntos recibir ese nuevo cuerpo que ahora por medio de Cristo tenemos derecho después de esta vida. Nosotros, la iglesia, que es el pueblo que viene de los judíos creyentes en Cristo y de los no judíos gentiles creyentes en Cristo, nosotros, la iglesia, somos ahora la obra maestra de Dios. Dice en el verso 10, seguimos en el verso 10, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Nos creó de nuevo. Nosotros éramos una creación caída, una creación en maldición por lo que pasó con Adán, con el primer Adán. Pero ahora Él nos creó, sigo acá en el versículo, Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Así es que nosotros no fuimos creados solamente por el hecho de demostrar su misericordia. También fuimos creados para vivir, para hacer las buenas obras que Él preparó para nosotros tiempo atrás. Obras de fe para que vivamos, para que vivamos en ella y le demos gloria a través de esas obras buenas que Él preparó para nosotros antes de que existiera el mundo y existiéramos nosotros. Le diéramos gloria a Dios y a su Hijo por medio de estas acciones. Así es, mi hermano. Dice en el verso 11, no olviden que ustedes los gentiles antes estaban excluidos. Eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. Tengo que ir de nuevo a una pausa, a un paréntesis, mis queridos amigos y hermanos. Así es, porque los que eran de la circuncisión, el hecho de ser de la circuncisión es el hecho de estar en el pacto de Moisés para cumplir la ley de Dios. No los hacía perfectos, solo afectaba el pecado en sus cuerpos, mas no su corazón. Porque ese sacrificio no podía lavar la conciencia de ellos. Como no podía lavar la conciencia de ellos, hermanos, entonces tampoco podían ser transformados. La ley de Moisés, el pacto de Moisés, que era hermoso, que era bueno, porque la ley es buena y es perfecta, no podía cambiarlos, no los podía transformar en personas nuevas, en personas correctas. Eso solo lo puede hacer la sangre de Cristo, solo lo puede hacer el sacrificio de Cristo perfecto. Solo Jesucristo, la palabra de Dios y el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, pueden transformarnos, pueden afectar nuestro corazón. Entonces nuestro cuerpo, que ya está limpio también por ese sacrificio de Cristo, no podrá nuestro cuerpo gobernarnos más. Sigo en el verso 12. Mire qué hermoso lo que estamos leyendo. En esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo. Está hablando de los gentiles. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Sí, hago otro paréntesis. Porque esas promesas del pacto de Dios que habla aquí, que es el pacto de Moisés, había sido con ellos los que estaban en el monte Sinaí. Había sido con los hijos, la generación física
de Abraham. Los hijos de Jacob, los hijos físicos de Jacob. Nosotros somos hijos espirituales de Abraham. No estábamos el día del pacto en ese monte, ¿vale? Así es, porque los que están en ese monte aún viven en maldición. Mi hermano, sí, hay que leerlo en la palabra. Así es que nosotros no estábamos ahí en ese momento de ese pacto, por lo tanto no conocíamos las promesas de ese pacto que se había hecho con ellos. Volvemos acá al verso 12. No se les permitía a los gentiles ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Ahora bien, hermano, perdone, es que no puedo avanzar. Las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos en realidad eran Cristo. No era de que los judíos iban a ser ricos y poderosos, como muchos hermanos hoy en día quieren ser judíos. Yo no sé, yo creo que es que quieren ser judíos porque ven que los judíos son ricos. Pues quiero que sepa que sí, hay una bendición de ellos para hacer riqueza, pero todos son workaholic, todos son trabajólicos, todos los judíos que son millonarios, todos son trabajólicos, los papás y los hijos de ellos y los hijos de ellos y los hijos de ellos, todos los que mantienen esa fortuna, todos son hombres que trabajan muchísimo. No crea que esto es gratis. Sí, hay una bendición de parte de Dios para hacer riqueza a través del trabajo fuerte, a través de la dedicación y de la entrega, en la cual muchas familias de ellos crecen con un papá ausente. Pues no voy a entrar en ese rollo, pero lo importante es que las promesas que le habían hecho en ese pacto ahí con Moisés eran Cristo. Era Cristo la promesa, ¿vale? Entonces seguimos acá en el verso 12. Tengo que leer de nuevo desde el principio. En esos tiempos, ustedes, los gentiles, vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Ahora sí tenemos esperanza. ¿Cuál esperanza? La esperanza de gloria, de que seremos partícipes de su naturaleza divina, de su gloria después de esta vida por creer en Cristo. Esta esperanza que ahora sí tenemos en Cristo no nos desilusionará o no nos avergonzará. Verso 14. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. No fue la ley, es Cristo la que nos trae la paz a los gentiles, a los no judíos. Sigo leyendo el verso 14. Él unió a judíos y a gentiles. Oh Señor, dice, Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando por medio de su cuerpo en la cruz, ese cuerpo que presentó Cristo, derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Fue por medio de la entrega del sacrificio de ese cuerpo. Por eso era que Cristo era necesario que se hiciese humano también, entre otras cosas, para tener un cuerpo que presentar en sacrificio. Y por medio de la destrucción de ese cuerpo que Él presentó en un sacrificio de vida perfecta, en una obra de castigo que Él soportó perfectamente al recibir el castigo por nuestros pecados, al recibir sobre Él todo el peso de nuestros pecados, tal contradicción de pecadores, dicen Hebreos, que fue Él en hostilidad, dice que recibió en hostilidad por medio de ese cuerpo en la cruz, por medio de que ese cuerpo se flageló, que ese cuerpo se entregó en castigo por los pecados de los judíos y de los no judíos. Dios derribó el muro de hostilidad que nos separaba a ambos pueblos. Sigo en el verso 15. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y de ordenanzas. ¿Qué más claro está esto? Esto era lo que anhelaban y que escribe Pedro en una de sus cartas. Era lo que anhelaban los profetas cuando se dieron cuenta que había una mejor cosa por venir, que había un mejor regalo, había una mejor gracia por venir, y se dieron cuenta que iba a ser por medio del Hijo de Dios, e inquirieron por saber y conocer más de esta gracia venidera, y tuvo que el Espíritu de Cristo decirles: basta, esto no es para ustedes.
Oh, wow, ¿por qué? ¿Por qué querían esos profetas conocer de esto? Porque, hermanos, la ley era dura de llevar. Y cuando ellos supieron que iba a haber un momento de mayor bendición, donde la ley no iba a ser un estorbo, y porque es difícil de cumplir, es imposible de cumplir, ellos anhelaban esto que nosotros tenemos, el fin al sistema de leyes y mandamientos y ordenanzas. Sigo en el verso 15. Cristo, aunque no lo dice ahí, pero para que nos conectemos, hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo para él. Ok, voy a leerlo bien. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Porque es en Cristo que Dios crea un nuevo pueblo. Sin Cristo, ellos siguen en la ley de Moisés. Sin Cristo, nosotros seguimos sin esperanza. Verso 16. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Verso 17. Cristo les trajo la buena noticia de paz tanto a ustedes los gentiles que estaban lejos de él como a los judíos que estaban cerca. Aleluya. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Verso 19. Así que ahora ustedes, los gentiles, nosotros, ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. ¡Aleluya! Gloria a nuestro Dios. Verso 20. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. ¿Qué ocurre ahora con ambos pueblos? Judíos y gentiles, no judíos. Verso 20. Estamos cuidadosamente unidos en Él. Está hablando de Cristo. Y vamos formando, ¿qué cosa? Juntos, un templo santo para el Señor. Ahora somos la casa de Dios. Verso 21. Por medio de Él, sigue hablando de Cristo, ustedes, los gentiles, también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Aleluya. Alabado sea nuestro poderoso Salvador y Dios Jesús. Mis amados hermanos, creo que está más que claro la palabra explicando este primer punto. Todos nosotros hemos sido, tanto los no judíos como los judíos que creemos en Cristo, hemos venido a ser ahora en la iglesia un solo pueblo para el Señor. Y este es el primer punto para basar de que si Dios, para basar lo que sigue, perdón, los otros dos puntos que vamos a ver a continuación, pero tengo que dar un cierre acá porque si Dios, que antes tenía a el pueblo de Israel o los judíos acá y al resto acá, o sea, nosotros no éramos nada antes de Cristo, acéptelo hermano, no éramos nada, todo eran ellos eran el pueblo santo, ellos eran el reino de sacerdotes. Nosotros no teníamos nada que ver, porque ellos estaban aquí en el nivel de importancia, todo era para ellos. Tanto es así que Jesús, cumpliendo la ley en su momento de toda la obra que hacía en su vida y cuando presentó su evangelio, Cristo le dice a la mujer sirofenicia que no estaba bien darle la comida que era para los hijos, para los perros, para los perrillos, dice una traducción. Mire usted lo que nuestro Señor y Salvador decía, poderosa palabra. Él estaba aquí diciéndole una verdad a esta mujer que no era del pueblo de Israel, que lo que él estaba haciendo primeramente era valioso, importante, pero era para quienes eran primeramente importantes. ¿Quiénes eran estos? El pueblo de Israel. Wow. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Viene Cristo y el pueblo judío está aquí, el pueblo de Israel está acá. Entonces viene Cristo y con su sacrificio en la cruz
nos levanta a los que creemos, a los gentiles que creemos en Cristo, y nos pone en el nivel de importancia a ambos pueblos, poniendo a Cristo como la cabeza de todo este cuerpo, bien estructurado y unido por las coyunturas, trabajando en amor, según el don, el llamado, el propósito de cada uno de nosotros en ese cuerpo. Y ahora, perdone si mis manos no están en perfecto balance, pero mi deseo, y claro, no soy muy bueno viendo desde lejos, así que no estoy viendo bien en la pantalla si estoy realmente teniendo en equilibrio mis ambas manos, pero la idea, mi hermano, es que usted y yo entendamos que para el Señor ahora no hay diferencia. Los que creemos en Cristo, tanto judíos como no judíos, gentiles, somos un mismo pueblo igual, con la misma importancia y relevancia. Si esto es así, entonces, en este diseño perfecto de Dios, entonces no debe existir una denominación o congregación más importante que otra en esta tierra. Y tampoco no puede haber miembros en una familia en casa de un creyente, más miembros más importantes que otros dentro de esa familia de ese creyente. Así es que esto nos lleva a nuestro segundo punto. Propósito número 2. La iglesia es un solo pueblo, más allá de las denominaciones o maneras de rendir culto a Cristo. Ahora bien, esta unión decretada entre judíos y no judíos como un solo pueblo, si ambos creen en Jesucristo, debe ser un ejemplo entre todas las iglesias cristianas modernas, las cuales no permanecemos necesariamente en armonía. De hecho, estamos separados como si fuésemos cuerpos diferentes y no el cuerpo de Cristo, que es uno solo. Discutimos y nos enemistamos por diferencias de interpretación acerca de hasta dónde llega la libertad de la gracia o en dónde empieza la religiosidad. Y es el criterio de cada uno, de acuerdo a la propia dureza o flexibilidad en el interior del corazón, la que determina estos asuntos. Criticamos a los que piensan que un día es más sagrado que otro y lo guardan para el Señor. O menospreciamos a los que creen que todos los días son iguales. Juzgamos a los que comen toda clase de alimentos sin ver que muchos le dan gracias a Dios antes de comer, honrando al Señor con su gratitud. Nos burlamos de los que se niegan a comer ciertos alimentos, negándonos a ver que muchos que lo hacen también buscan agradar al Señor, creyendo de corazón que de esta forma le dan gracias a Dios por lo que hizo por ellos. Nos creemos más libres que otros porque cantamos o predicamos sin corbata y sin saco, usando jeans y zapatillas. Nos creemos más libres que otros cuando estamos así, cuando nos presentamos así en los cultos, en los altares. O nos creemos más santos que otros porque no nos maquillamos, porque usamos traje largo las mujeres y los hombres visten de corbata y de saco. Y con este clima caliente no me puse saco hoy para hacer el ejemplo, así que no me insista con eso. Unos se creen muy libres porque no ayunan y otros se creen muy santos porque lo hacen siempre. En todo momento se acusan y se juzgan como fuera de orden, porque unos hacen una cosa que otros no hacen. Siempre nos andamos juzgando como fuera de orden. O se jactan de que saben la verdad que el otro ignora por falta de estudios académicos o por falta de revelación espiritual. Lo cierto es que cada grupo se siente dueño de la verdad del Evangelio de Cristo y condenan al que no piensa o interpreta igual. Lo que ignoramos todos es que si lo que hace con amor y devoción genuina a Dios, cada grupo, cumpliendo la ley de Cristo, que es amarnos y amar a Dios, están honrando al Señor desde multiformes maneras, como dice la gracia, que es posible hacer. Leemos en Romanos 14, verso 4. ¿Quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otro? Su amo dirá si quedan en pie o caen, y con la ayuda del Señor quedarán en pie y recibirán la aprobación de Él. Y aquí vemos una sentencia profunda del apóstol Pablo cuando le escribe a los gentiles en Roma, diciéndoles: oiga amigo, no critique, no juzgue a los demás hermanos en Cristo, que comen o no comen, que guardan un día o no guardan un día, que si se maquillan o no. Yo sé que no está escrito aquí, pero tengo que ponerlo en términos modernos, que si se maquillan, que no se maquillan, que si usan traje o no se usan traje, que si se van en zapatilla o en zapato, que si usan saco, corbata o no, que si tienen barba o no.
Pablo le está diciendo, ¿quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otro? Su amo, y aquí habla de Dios, dirá si quedan en pie o caen. Y con la ayuda del Señor quedarán en pie y recibirán la aprobación de Él. Aquí habla de la profunda, de la abundante, de la inexplicable misericordia y gracia de Dios para nosotros. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios, escuche esto, es que el que no se maquilla también al final reciba aprobación del tanto como la que se maquilla y se hace un peinado bonito. Fíjate, mi hermano. Fíjate. Pero tengo que ponerle algo de gracia porque este es un tema muy duro. Pero Dios desea que reciban aprobación todos aquellos que hacen algo con amor. Porque aquí, escuche, la gracia no fue dada para lo externo. Lo externo era juzgado en la ley era para lo externo. Por eso acabamos de leer que solo servía para el cuerpo, la santificación del cuerpo. Mas la gracia sirve para ambas cosas. Y principalmente la gracia viene a traer, a producir de lo interior, del interior de nuestro hombre interior, lo que cuenta en verdad para Dios. Así es que hay gente, hermanos, que sí aman a Dios y le rinden culto con afecto y amor y entrega y devoción desde la corbata. Y hay otros que lo hacen desde la camisa manga corta por fuera. Dios juzga el corazón. Si yo creo que con lo que yo hago en lo externo que los demás ven es lo que me hace santo, ahí, cuidado, hay que leer la escritura. Lo que yo hago a lo externo es el reflejo de la pureza de mi interior. Y si yo estoy haciendo algo que creo que es santo, porque tenemos por costumbre en mi iglesia de que para ser santo hay que hacerlo, si yo lo estoy haciendo con ese propósito, ojo, porque las cosas externas no reflejan mi santidad interior. Es mi santidad en lo interior lo que refleja en mis acciones y mi conducta si soy o no santo. Porque vuelvo y digo, ¿de qué me vale a mí seguir todas las reglas que me ponen en una iglesia, de las que nosotros llamamos legalistas? ¿De qué me sirve de que yo cumpla todas esas reglas si yo soy una persona a lo interior en mi casa totalmente ogro, grosero, y tengo preferencias por hijo y trato mal a algunos y soy grosero con mi esposa, e incluso en el trabajo soy hasta de un lenguaje picaflor como si no conociera a Cristo con las mujeres del lugar de trabajo o con los hombres del lugar del trabajo en caso de mujeres? Y digo lo mismo para los que nos sentimos santos y libres en la gracia de que tenemos esta libertad, de que hacemos todo esto y comemos o tomamos cerveza al comer, me explico, y algunos hasta se embriagan, cosa que a mí en lo personal no me agrada, para mí eso no es gracia. Entonces se creen que son santos porque pueden hacer eso, pero entonces toman cerveza o hacen ciertas cosas fuera, en frente de otros, demostrando su gracia, y cuando llegan a casa son igual de groseros o propensos a la infidelidad como aquellos otros que viven bajo férreas disciplinas y ordenanzas religiosas en sus congregaciones. Hermano, eso, lo externo no sirve de nada. Así que si usted hace lo que hace según su denominación, que se refleje también en su hogar, en el hombre interior, mi querido hermano. Que lo que yo hago en libertad en mi congregación, que también se refleje en mi casa y en mi familia, en las costumbres de mi casa, en lo íntimo con nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando estamos juzgando a los miembros de otras congregaciones y a estas congregaciones, estamos pretendiendo que nosotros conocemos el interior de estas personas y sabemos por qué es que hacen estas cosas. Y eso solo le toca juzgarlo a nuestro poderoso Dios, porque es, vuelvo y repito, nuestro interior el que es transformado y lo que determina nuestras acciones de fe, nuestras buenas obras, no lo que hacemos externo queriendo demostrar nuestra fe. No, la fe no se demuestra así. Las acciones de nuestra fe, las obras buenas
que ya fueron dadas para que vivamos y fueron dadas de antes de la creación de este mundo para que nosotros viviéramos en ella. Esas obras de fe ya fueron dadas por Dios. Y usted y yo no tenemos que estar empujando nada ni ocasionando nada de adrede para que demostremos que nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón y que somos santos o salvos. Así que, mi querido hermano, no estamos llamados a juzgar a esas otras personas. Así es que mire cómo Pablo lo habla aquí en Romanos 14. Voy a leer del 10 al 13 y me voy a saltar el 11. ¿Por qué entonces juzgas a otro creyente, hermano en griego? ¿Por qué menosprecias a otro creyente? Recuerda que todos estaremos delante del tribunal de Dios, el tribunal de Cristo que habla en otras cartas. Verso 12. Es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Así que, hermano, hago una pausa. Oiga, nosotros somos un solo cuerpo y si alguien hace algo que en realidad no me afecta, porque que otras personas no se maquillen, a mí no me afecta. Eso no afecta mi fe, ni debe afectar mi amor por esas personas. Y si otra persona baila y canta con ropa de jeans o casual, que no te afecte, mi hermano. ¿Por qué? Porque cada uno tendrá que responder por sí mismo ante Dios en el tribunal de Cristo. Así que vuelvo al verso 13. Así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Por el contrario, propónganse vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. Y ahí está el detalle, decía Cantinflas. Ahí está el detalle, chato. Ahí está el detalle, porque entonces cuando nosotros nos ponemos a discutir con otros, ya sea en redes sociales o en persona, en los trabajos, y hacemos enemistades grandes, porque no estamos de acuerdo en la manera de pensar. Oiga, ¿usted está seguro que esa posición suya le está sirviendo al otro? Que discutir de que usted tiene razón en su gracia o que usted tiene razón en sus normas estrictas, ¿eso le está sirviendo al otro creyente? ¿O estaremos siendo de tropiezo para ese otro hermano? Queridos amigos y hermanos, el cuerpo de Cristo es uno solo. La iglesia fue llamada a una sola unidad. No hay diferencia. Estamos como los judíos y los gentiles. No hay diferencia entre los que viven en un sistema estricto y los que viven en un sistema más flexible. No hay diferencia. Ambos somos el pueblo de Dios. A menos, claro, que esté enseñando que Jesús, vuelvo a decirlo, que Jesús no es Dios, y a menos, claro, que usted esté diciendo de que la Biblia no es suficiente y que tiene que leer otros libros, me explico, que son del mismo tamaño, de peso, de autoridad que la Biblia, para que podamos entender a Dios o recibir a Cristo. A menos que usted me diga esas cosas, por lo demás, todo es externo. Y obviamente que gente que abusa, pastores que abusan económicamente de la grey, los hay en todos los grupos o denominaciones, como también los hay muchísimos que son rectos y son justos y son temerosos de los bienes de la iglesia y del dinero que dan los hermanos. Hay mucha gente y pienso que son más los que son correctos que los que son abusivos, mis queridos hermanos, porque hay abusivos en la gracia y hay abusivos en lo que nosotros llamamos fundamentalistas o legalistas. Así es que, mi querido hermano, nuestra militancia en la fe en Cristo no se trata de qué comemos, ni si guardamos un día especial o no, ni de cómo nos vestimos para ministrar al Señor en la congregación. Se trata de lo que hagamos para el Señor, sea con amor para honrarlo, actuando y viviendo de tal manera que no causemos tropiezo ni caída a otro creyente. Voy a decirlo otra vez. Todo lo que hagamos para el Señor se trata de que lo hagamos con amor para honrarlo, actuando y viviendo de tal manera que no causemos tropiezo ni caída a otro creyente. Nuestra meta debe seguir siendo ser un mismo pueblo para Dios por medio de Cristo. Aleluya, esa es nuestra meta. Ahora bien, ¿será esta meta de un mismo pueblo, ya sabemos, judíos, gentiles y todas las denominaciones, tu iglesia, mi iglesia? ¿Será esta meta de un mismo pueblo algo reservado exclusivamente para la vida dentro de las congregaciones? Pues no. Debe reflejarse igual en casa. Nuestra casa, sitio donde es muy vital e importante que nuestra fe en Dios se manifieste en un testimonio de acuerdo al mensaje de amor de Jesucristo y a la unidad de un solo pueblo, con igualdad
y consideración para cada miembro, donde no hay diferencia entre el nivel de importancia entre los miembros de dicha familia, como lo estableció en Cristo ahora Dios, para judíos o gentiles. Eso nos lleva entonces al tercer propósito de Dios al hacernos a todos iguales e importantes y relevantes delante de Él por medio de Cristo. El propósito número 3 es la familia de la iglesia, el creyente, porque el creyente es iglesia, usted es la iglesia. Así que la familia de la iglesia es una sola familia. No hay miembros más importantes que otros. Y para poder hablar de esto, y por efecto de tiempo solo voy a poder hablar de 3 ejemplos en donde se suele desviar esta igualdad y caemos en detrimento de otro miembro de la familia, porque la familia del creyente, del que tiene a Cristo, que es iglesia, es una sola familia, así como ahora los gentiles y judíos son un solo cuerpo, y todas las denominaciones que tenemos a Cristo por Señor y Salvador, y la Biblia es nuestro único libro sagrado, entonces deberíamos también ser un solo pueblo. Entonces voy a ir con el primero de los 3 ejemplos dentro de este tercer propósito. La suegra con su nuera y viceversa. ¡Wow! ¿Cuántos problemas en hogares en esta situación? ¿Y por qué? Porque resulta de que regularmente la suegra está aún pretendiendo supervisar que la nuera trate a su o sus hijitos varones, porque yo no sé cuál es la idolatría que hay. Sí, hermano, hermana, idolatría con esos hijos varones. Ni a las mujeres las tratan así. De hecho, algunas mamás compiten, muchas compiten íntimamente con la hija porque mujer y mujer, al fin y al cabo. Entonces, y si esto le ofende, no puedo hacer nada. Sigo con esta verdad. Así es. Porque ese chiste que tenemos de la suegra con el yerno, no, papá, eso es mentira, eso lo inventamos nosotros los hombres para callar la voz de las mamás que están defendiendo, de esas buenas mamás que están defendiendo a sus hijas ante un abusivo. No, el problema real es la suegra con la nuera. Ahí donde está la cosa. Sí, porque es una rivalidad. Suegra, es tu hijo, son tus hijos, no son tus maridos. Ellos no nacieron para que tú los veas como tuyos desde esa perspectiva. Ellos son ahora, cuando se casan, son de su mujer. Acéptalo. Y nuera, oye, sé prudente, sé sabia. Vas a tener que tener paciencia tú ante las acciones de tu suegra. Delante de Dios, ambas, tanto la nuera como la suegra, son iguales, y más si las dos son creyentes. Así es. Y tengo una palabra en Filipenses capítulo 5, versos 3 y 4, para ustedes. Si actuáramos de esta manera nos iría bien y estaríamos actuando de acuerdo a ese pueblo que somos de Dios, un solo pueblo. Dice, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Entonces lo voy a leer de esta manera. Si tu suegra y tu nuera actúan con humildad, cada una, y considerando a la otra, la suegra considerando a la nuera y la nuera considerando a la suegra como más importante que sí misma, y no buscando sus propios intereses, sino más bien los intereses de la otra, entonces actuaremos de acuerdo al amor, a la estatura de Cristo, al sentir de Cristo, que es lo que está hablando Filipenses, incluso desde el verso del capítulo 2, que tengamos ese mismo sentir que tuvo Cristo, que no siendo igual a Dios lo vio como cosa que aferrarse, sino que se humilló para beneficio de los demás. Entonces seamos humildes para beneficio de la otra. Como todos debemos ser también entre iglesias, deberíamos ser así. Deberíamos quedarnos callados cuando el otro está diciendo que su iglesia es la mejor. Quédese callado. Que cuando te critiquen y digan de que nosotros somos los que somos santos porque ayudamos y tú no has ayunado últimamente, quédate callado. O cuando te está diciendo el otro que, ay, mira, ve que yo en la gracia no ayuno nunca, o que yo en la gracia, que sí ayunamos en la gracia, por cierto, y que en la gracia pues nosotros pues somos libres y bebemos alcohol. Quédate callado si tú tienes una iglesia que te prohíben beber alcohol. Y te digo algo, es mejor no beber alcohol. Así que, mis queridos, y yo vivo en la gracia, yo pienso que vivo en la gracia. Así que, mis queridos hermanos, así mismo debe ser en casa con la suegra.
¿Ok? No entres en discusión cuando te tiró una puya o dijo algo. No entren en esa separación. Recuerda que delante de Dios tu suegra está es un mismo pueblo. Es un mismo pueblo para Dios, para Cristo. Suegra, recuerda que tu nuera es el mismo pueblo, tiene la igual de importancia que tu nuera delante de Cristo. Así es que considérense cada una como mejor que la otra, a cada otra como mejor que sí misma. Y voy al siguiente ejemplo de la iglesia, de que la casa, cuando perdemos esa unidad de un solo cuerpo, de un mismo pueblo, el padre o la mamá tratando a un hijastro. Oh, mis queridos hermanos, es terrible ver hermanos o hermanas en Cristo que está bien que cuando no conocías a Cristo, bueno, eras como eras con tu hijastro o tu hijastra, pero conociendo a Cristo te vas a mantener en la misma posición de que no es tu hija, no es tu hijo. Algunas de ustedes criaron a ese hijastro desde bebé o desde un año o desde pequeño, de 6, 7, 8 años. Muchos de ellos, cuando hablan de ti, sin pensarlo, te ven como su papá o su mamá. No puede ser que trates a tu hijastro como Israel quiere seguir tratando al gentil. Eso ya acabó. El gentil que cree en Cristo, como el judío que cree en Cristo, son el mismo pueblo, están al mismo nivel de importancia. Tu hijastro, tu hijastra está al mismo nivel de importancia de tus hijos. Si en la adolescencia se ponen terribles, no es porque sea tu hijastra, es que la adolescencia es terrible. Y si usted no le trató con el amor de Cristo correcto, obviamente que tú tienes mucha responsabilidad de la rebeldía de tu hijastro o tu hijastra. Entonces querer sacarlos o echarlos de la casa, que están conspirando con su mamá o con su papá, si eres la madrastra. Eso viene del enemigo, eso viene del diablo y estás actuando como emisario del enemigo. Mejor vaya y ore a Dios y pregúntele, ¿está mi hijastro actuando con su papá o su mamá natural en contra mía? Y del Espíritu Santo te va a responder que no, mi querido hermano, y que te salgas de esas cosas. Oiga, mira lo que dice 1 Timoteo capítulo 5 versos 7 al 8. Dale estas instrucciones a la iglesia para que nadie quede expuesto a la crítica. Que tiene oídos para oír, que entienda. Sigo leyendo. Aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Madrastra, padrastro, usted está llamado de parte de Dios a cuidar de su familia, especialmente a los de su propia casa. Así que los hijastros son tus hijos, porque nosotros ahora no tenemos diferencia delante de Dios de hijos preferidos porque nacieron en la carne, o sea, que son hijos de los descendientes de Jacob. No hay preferencia a los que hemos nacido en el mundo gentil. No hay preferencia, mis queridos hermanos. Dios no nos trata en desigualdad. Y si usted quiere pasarse a ser judío ahora, a judaizarse, para ser mucho más como en un nivel mayor, mucho más agradable a Dios, un hijo mucho más acerca de Dios, estás equivocado, mi brother. Porque en este tiempo de la iglesia somos lo mismo delante de Cristo. Así que así mismo, hermano, su hijo o hija de su esposo o su esposa antes de que usted se casara con ella o con él, ahora en Cristo son iguales a tus propios hijos con tu cónyuge. Ámalos, respétalos, pídeles perdón si es necesario. Así es, mi hermano, porque no hay diferencia. No permitamos que el mundo siga dentro de nuestros hogares. Ven que lo externo no tiene nada que ver, porque algunos de los otros que hacen estas cosas, no puedo oponerme porque no soy papá, y lo más probable es que quizás yo hubiera cometido el mismo error, así que con mucho temor y mucho respeto de parte a Cristo le estoy hablando, respeto a Cristo le estoy hablando esto de parte de ellos. Mi hermano, bien,
que de nada nos vale presentarnos en las iglesias, y toda esta cosa, y correcto y amoroso con el pastor y los otros hermanos, si en casa yo puedo estar tratando mal a mi hijastro o a mi hijastra, o teniendo preferencia por un hijo más que por otros hijos. Es lo interior lo que el Señor vino a transformar, a ponernos, a que entendamos que en Cristo todos somos iguales en la iglesia, en las denominaciones, pues, y en casa. Y esta verdad me lleva entonces al tercer ejemplo, y con esto voy cerrando: preferencia sobre un hijo. Así es. La gente que tiene preferencias sobre un hijo a otro, 4 hijos, me gusta este; 3 hijos, me gusta el del medio, o me gusta el primero, o me agrada más el último. Yo sé, como un día me dijo sabiamente mi esposa: Manuel, es que hay hijos que producen satisfacción. Yo sé, es verdad. Pero a pesar de que algunos de nosotros somos mal portados, terribles, desobedientes, que Dios tiene que estar constantemente atajándonos, incluso castigándonos, como predicamos el domingo anterior, para poder corregirnos, Dios nos ama por igual, y soy tan importante como aquellos que se portan bien. Y le doy un ejemplo: mi esposa es un ejemplo de persona correcta, de mujer que ama a Dios. Si hay alguien que es nueva criatura, es mi esposa. Nunca es grosera, yo soy el grosero constantemente. Me dijo que no dijera esto, pero tengo que dar un ejemplo. Y yo veo que Dios es tan bueno con ella que como conmigo. No hay diferencia, mi brother, mi querido amigo, no hay diferencia. Así que para ti, quiero que sepas que el apóstol Pablo escribió en el libro de Romanos, en el capítulo 11, que Dios no hace acepción de personas. Y sé que está hablando de que no hace acepción de personas entre hombre y mujer, el apóstol, ni entre judíos y gentiles. Pero yo quiero que sepa que tampoco hace acepción de personas entre sus hijos. O sea, esto se da entre sus hijos. O sea, judío o no judío, mujer o hombre, son sus hijos. Él no hace acepción de personas. Entonces, ¿para qué usted va a mostrar favoritismo por un hijo haciendo acepción entre ellos? Es que este me obedece más. Es que este siempre me ayuda. No, hermano. Ámelos por igual. Que usted y yo seamos ejemplo de la gracia de Dios al amar a nuestros hijos, como papá o mamá, como Cristo nos ama a nosotros, como el Dios Padre nos ama a nosotros, que nos tuvo por igual de valiosos tanto a los gentiles como los que estaban cerca de él, que eran judíos. Yo sé que algunos estarán pensando: sí, pero nosotros los gentiles fuimos llamados para darle celos al pueblo de Dios. Eso va a ocurrir en su momento, porque ahorita ellos no tienen celo de usted y de mí, porque el cristianismo que venía de Roma, y perdonen que lo diga, los persiguió y los maltrató durante siglos. Nosotros no lo hemos hecho, los protestantes, pero todo el cristianismo a ellos les huele mal, les molesta. Llaman a Jesús Yoshke, pequeño José que en español. Hermanos, eso tendrá su momento de que nosotros seamos para ellos el motivo de celos. Pero ahorita es otro rollo, es la iglesia. Y la iglesia es un solo pueblo delante de él. No hagamos diferencias en nuestro hogar. No prefiramos jamás a nuestros hijos ante tu esposo, esposa o esposo. Tu esposa va primero, tu esposo va primero. Ese es el orden de Dios para que tus hijos puedan crecer en un hogar de amor saludable. Porque así mismo tiene a Cristo a la iglesia. La tiene por primero. Así es que no mostremos favoritismo a nadie. Como hemos podido ver, tanto la iglesia como las familias deben seguir el ejemplo de unión que Cristo determinó para los pueblos judíos y gentiles. Estamos llamados todos a vivir con los mismos derechos, beneficios y responsabilidades como hijos de Dios, como miembros de su familia ahora por medio de Cristo. Concluyo entonces en Romanos 15. Salgo de Efesios y nos vamos a Romanos capítulo 15. Vamos a leer del verso 5 al 9. Dice: que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, los ayude a vivir en plena armonía unos con otros, como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. Entonces todos ustedes podrán unirse en una sola voz para dar alabanza y gloria a Dios
el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, acéptense unos a otros, tal como Cristo los aceptó a ustedes, para que Dios reciba la gloria. Y en el verso 7, Él estaba hablando de judíos, y estaba hablando de gentiles, y estaba hablando de los débiles y los fuertes en la fe. Así que está hablando de que los miembros de las familias cristianas también debemos aceptarnos, tal como en las denominaciones que amamos a Cristo y lo tenemos por Señor, y la Biblia es nuestro único escrito sagrado. Nosotros somos un solo pueblo, igual que los judíos y gentiles que creen en Cristo. Asimismo, seamos un solo pueblo, igual de importante en la casa, entre los miembros de esa familia creyente. Aceptémonos. Verso 8, Romanos 15. Recuerden que Cristo vino a servir a los judíos para demostrar que Dios es fiel a las promesas que les hizo a los antepasados de ellos. Y aquí vuelve el apóstol Pablo a hablar de la unión en un solo cuerpo que tenía pensada el Dios Padre entre los judíos y los gentiles. Vuelvo a leer el verso 8. Recuerden que Cristo vino a servir a los judíos para demostrar que Dios es fiel a las promesas que les hizo a los antepasados de ellos. Primeramente, entonces, digo yo, vino a los judíos. Y verso 9, una primera parte, no voy a leer todo el verso 9, dice, también vino, habla de Cristo, para que los gentiles le dieran la gloria a Dios por la misericordia que Él tuvo con ellos. Así que, mis queridos hermanos, estamos viendo que todos hemos sido llamados a ser igual de importantes, un solo pueblo delante de Él. Gentiles, judíos, denominaciones, miembros de una familia. Hemos sido llamados a ser un solo pueblo, a aceptarnos, a amarnos, a no juzgarnos, a no condenarnos, porque no son nuestros siervos. Así es. Y tus hijos, que son tu responsabilidad, cuídalos, porque también ellos son consiervos tuyos delante de Dios. Oh, mis queridos hermanos, le doy gracias a nuestro Señor Jesucristo por esta obra redentora, esta reconciliación magnífica entre aquellos que estábamos destinados a no tener nada y ponernos a tener la misma promesa, a recibir la misma promesa que recibió Israel por medio de toda la ley de Moisés y los profetas, que era Cristo. Darnos a Cristo también a nosotros. Demos entonces a Cristo a todos nuestros hermanos en la fe de toda denominación, y demos también a Cristo dentro de nuestra familia, sin hacer acepción de personas, no prefiriendo más a un hijo y haciendo de ese hijo una idolatría y menospreciando a los otros hijos que están en casa, sean de sangre o no. Si están bajo tu familia, es tu responsabilidad cuidarlos. Si no lo haces, estás actuando como un incrédulo. Gracias, Dios Todopoderoso, por esta palabra. Yo te pido, Señor, que usted me ayude a mí y a mi esposa, ayude a mis hermanos en Cristo, a que podamos, Señor, dejarnos de enemistades con otros miembros de tu iglesia en distintas denominaciones, Dios. Ayúdanos, Señor, a aceptarnos, Padre. Sí, Señor. Y en el espíritu tuyo, juzgando lo que es correcto juzgar, Señor Jesús, no lo que nos toca juzgar, Señor. Te pido, mi Dios, que usted se revele a nosotros en casa, Dios, para que podamos dentro de nuestras familias darle el mismo lugar de importancia a todos los que están bajo nuestro cuidado en nuestros hogares, Señor. Ayúdanos, Señor, a actuar en amor, Señor, en obediencia, en paciencia, en respeto, cuidando los que nos toca cuidar a los demás, y a los que le toca obedecer a las autoridades en casa. Aquellos que son tus papás, sean de sangre o por crianza, seamos unos solos, un mismo pueblo, con la misma importancia y valía que Dios nos da entre nosotros mismos, darnos esa valía y esa importancia. Así es, Señor, en medio de esta cuarentena, en medio de este encierro, Señor, que se produzca esta transformación en nosotros y se acaben y se derriben estos muros de hostilidad de los padrastros con los hijastros, de la nuera con la suegra, de la suegra con la nuera,
Padre, de los papás que tienen hijos preferidos a otros, que sean derribadas estas paredes de hostilidad que nos separan, que nos separan en la carne, que son cosas mundanas, Señor, y que no fueron dadas para ser vividas en el espíritu de la nueva criatura, que es un solo pueblo delante de ti, Señor. Te lo pido ahora en el nombre de Jesús para nosotros, que no termine este periodo de prueba, de cuarentena en nuestras vidas, sin que usted logre esta transformación en nuestras casas, en nuestras vidas, Señor Jesús. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Usted lo hace porque ese es el propósito tuyo desde antes que existiéramos, Señor. El Señor Jehová ya te ha bendecido y te ha guardado. El Señor ya ha hecho resplandecer su rostro sobre ti y ha tenido de ti misericordia en Cristo Jesús, en ese sacrificio en la cruz y en esa resurrección de los muertos. Jehová ya alzó sobre ti su rostro y puso en Cristo, ya te regaló, ya te dio en Cristo Jesús su paz, para que tú y yo, mi amado hermano, estemos llenos de todo el conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andemos tú y yo como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo cada día más en el conocimiento pleno de nuestro poderoso Dios y de Jesucristo. Amén y amén. Gracias, mis queridos hermanos, por haber escuchado toda esta prédica. Gracias por haberla soportado también. El Señor te bendice y te ha guardado ya en Cristo. Esta es nuestra casa con Dios, su casa, y yo soy el pastor Manu Pajarín, tu amigo. Nos vemos en la siguiente prédica. Muchas gracias por escuchar todo el mensaje. Rogamos a nuestro Señor Jesucristo que sea de bendición para tu vida. Recuerda, lee tu Biblia y congrégate en una iglesia cristiana que predique que Jesucristo es el Señor y que también enseñe la libertad del nuevo pacto de la gracia de Dios por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia cristiana Nuestra Casa con Dios está ubicada en Panamá Oeste, Arraiján, Vista Alegre, vía Panamericana, en la Plaza Víctor, local número 12, frente a Cochés.